Pero excelente. La última pregunta es la siguiente y luego de esta pregunta me gustaría que, por último, porque estamos viendo, Julián, en estos tiempos, esa necesidad que ya el pueblo cristiano está viendo, que por lo menos eso nos da un poco de aliento, el ver de que ya no es algo como que ya el pueblo no lo aleja, sino que sabe que ya es parte y que se necesita para así preevangelizar, como bien usted aclaró, no es evangelismo como tal o evangelización, sino es preparar el terreno. Pero hay una pregunta, sí, hay una pregunta antes de ese último consejo que me gustaría o nos gustaría escuchar de usted, y es cómo sabemos nosotros que nuestra fe no está amarrada a un contexto, puede decir, de nacimiento. ¿Cómo yo sé que yo creo en el Evangelio? Porque nací en un país cristiano. O sea, ¿cómo yo sé que si hubiese nacido en Irán, yo no hubiese creído en Alá o en Mahoma? ¿Cómo sabemos de que nuestra creencia no está amarrada a nuestro contexto cultural? Mira, en Irán hay gente cristiana. Vamos a empezar por ahí. Y en los países musulmanes hay cristianos que han conocido a Cristo. En países así. Esa promesa de que a través de la simiente de Abraham en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, que eso se materializó a través de la persona de Cristo, nos habla, y ese es uno de los digamos, de los choques, por decirlo así, a nivel de creencias diferentes que uno tiene, por ejemplo, con los judíos mesiánicos y con los del judaísmo, que quieren hacer volver, que como que uno tiene que ser judío y demás. O sea, la revelación bíblica, desde antes del establecimiento de la ley, habló la promesa que se le dio a Abraham, es que en él iba a ser bendita todas las familias de la tierra. Y eso habla de ese plan redentor que abarca toda la Biblia y que se consuma a través de la persona de Cristo, porque es en él que se cumple esa promesa que fue dada a Abraham. Entonces, esa promesa que se dio antes de que existiera Israel como nación. Entonces, en ese sentido, estamos frente a una creencia que es universal. De hecho, por eso es que vemos que el cristianismo en China, por ejemplo, uno de los países donde más cristianos va a haber en el mundo de aquí al 2030 va a ser en China, donde hay comunismo, donde son fuertes contra los cristianos. Esta es una fe arrolladora que ha ido avanzando en el tiempo y que no ha podido ser parada, que está en todos los continentes y que ha abrazado mucha gente en diferentes generaciones y de diferentes culturas. Porque nosotros tenemos la bendición de que somos una nación donde la creencia que más se ha permeado, que más ha impactado es el cristianismo, pero si tú te fijas, no podemos decir que somos un país cristiano. Y aquí hay muchísima gente que no cree en Dios. Entonces, ¿por qué tú y yo creemos en Dios? Que esto es lo más importante. Sí. Porque Dios en su soberana voluntad nos salvó. O sea, ¿por qué tú y yo creemos en Cristo? Porque Él, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios capítulo 2, nos salvó y llegó a nuestra vida. Usó como llegó también en la vida de personas que viven en Irán. Yo tengo un testimonio de algo que viví, y con esto ya cierro este comentario, que me impactó mucho. Voy a tratar de hacerle la historia larga, corta. Dios me permitió en el 2009 participar en misiones en el desierto del Sahara con una comunidad de saharauis que son, la mayoría ahí son musulmanes, donde predicar el evangelio es, o sea, ahí no se puede predicar el evangelio abiertamente. Y yo escuché un hombre que fue a hablar con uno de los del grupo de nosotros de noche
Y él se acercó a nosotros y él le decía a un tipo que se crió allá, que un musulmán, y él le decía a uno de los líderes de allá, le decía, mira, me ha pasado algo extraño en mi vida. Y es que yo, hablando, él identificó que habían otros misioneros, identificó unas jóvenes misioneras y empezó a hablar con ella como para intentar convencerla y eso. Y ellas le dijeron, mira, no vamos a llegar a ningún lado. Lo único que yo te puedo decir, salió de ellas decirle, eso fue un caso, yo no estoy diciendo que Dios actúe siempre así, pero mira esto. Ella le dijo, mira, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Lo único que yo te puedo decir es que el Dios que nosotros le servimos perdona. El hombre no dijo lo que era, pero tenía una situación que agobiaba su alma, que tenía que ver con el perdón. Parece que algo que había hecho. Eso le impactó, porque el Islam no te presenta a un Dios que te perdona, ni ese tipo de cosas, porque no es un Dios relacional. Pues ese hombre tuvo un sueño, y él contaba, yo estoy hablando de lo que él contaba, y él decía que él tuvo un sueño donde él no veía un rostro, pero él veía un ser, a alguien que le decía, yo te perdono. Y por alguna razón él lo vinculó con lo que la misionera le dijeron y relacionó que ese era Jesús. Y él se acercó a nosotros porque así en privado, sin mucho movimiento, porque eso le había impactado ese sueño, no lo dejaba tranquilo ese sueño. Y entonces el misionero, eso le dio oportunidad para hablarle y qué sé yo qué. Y no sé cuál ha sido el final de él, no sé cuál es su historia, no sé si se convirtió, no sé, porque no supe de él. Pero cuando Dios decide salvar un alma, mi hermano, mire, puede vivir donde sea y esa alma la va a salvar. Entonces, lo que quiero dejar dicho con esto es que porque tú y yo creemos en Cristo, ni siquiera creemos en Cristo porque vivimos en un país donde se predica mucho el evangelio. Nosotros creemos en Cristo porque Él, en su soberana voluntad y por su misericordia, que lo dice la Biblia claramente, quiso salvar. Por eso es que tú y yo tenemos fe, porque la fe es un don de Él. Ni siquiera nosotros producimos fe. Es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, por eso es que nosotros somos salvos. Por eso es que creemos en Dios, en el Dios verdadero. Por eso tenemos convicción de que Cristo es la verdad, porque Él se reveló a nosotros. Algo que ninguna religión te dice eso. Solamente la fe cristiana. Amén, amén. Eso está más que claro. La salvación es del Señor, como bien dice la Biblia. Hay un argumento o una frase que me gusta mucho de mi predicador, se puede decir favorito, Souffel Michelin. Él dice lo siguiente, la salvación no es por raza, sino por gracia. Y siempre ha sido así. Exacto. Me gustaría ya para concluir, Julián, ya tenemos un buen tiempo y lo hemos aprovechado al máximo. Para concluir, Julián, hemos visto, como bien te había dicho, esta creciente necesidad por escuchar y por aprender acerca de defender nuestra fe. Y me gustaría, en última instancia, ese consejo y esa exhortación de parte de una persona que ha puesto mucho en práctica este tema de defender la fe, para que sigamos, porque si bien es cierto, de aquí no salimos quizá expertos, pero salimos con el apetito abierto, con esa hambre de saber de que hay un mundo de estudio que se llama apologética, que nosotros podemos incursionar y así también poder llegar a más personas. Pero nos gustaría escuchar ese consejo o esa exhortación de parte tuya para los estudiantes y algunos que no son parte del instituto. Sí, la defensa de la fe ya vimos que es una ordenanza del Señor. Evidentemente, a la hora de usted defender un tema, prepárese bien. Tiene que prepararse, o sea, tiene que conocerlo bien. Y tiene también que uno en esto de la apologética, uno aprende
en el ejercicio, o sea, donde tú te desarrolles en el ejercicio. Pero, o sea, hay que iniciar, hay que hacerlo. O sea, no pretenda que desde la primera vez te va a salir todo bien. A ninguno de nosotros que Dios nos tiene en esto ha pasado así. Uno va mejorando para la gloria de Dios, aprendiendo, tomando en cuenta cosas, pero el punto está en tomar en cuenta esos puntos que hemos hablado en esta conferencia, en este tiempo, de tener el conocimiento de los temas, tener la estrategia, la sabiduría de cómo presentarlo de manera, recuérdese que el punto importante en la apologética es hablar de aquello que el otro considera que es su verdad, demostrarle la mentira que hay, pero desde ese mismo terreno. O sea, hablar con ellos desde eso que ellos creen que es su verdad. Ahí. Entonces, para eso uno tiene que tener tácticas, tiene que tener estrategia, tiene que tener preguntas ya preanalizadas, afirmaciones preanalizadas. Uno tiene que tener un comportamiento como cristiano. Y en última instancia, todo eso, el fin es llevarlo a la evangelización, hablarle de Cristo. Entonces, hay miedo. Como decíamos, si te da miedo, bienvenido al club. Todos pasamos por ahí, nos da un poco de miedo. Todavía a mí hay momentos de debate donde yo me he sentido un poco con miedo, pero luego, por la gracia del Señor, eso se va. Eso es como el que predica. Nosotros, los predicadores, también pasamos por eso, que a veces tenemos un poquito de temor cuando nos paramos, pero después ya eso se va. O sea, eso es importante, y sobre todo cuando tú sabes de lo que tú estás hablando, porque eso te da autoridad. Por eso es bueno la preparación, tener la metodología y hacerlo, y no intimidarnos con nadie, porque nosotros estamos en la verdad. Usted y yo somos llamados a ser valientes, usted y yo somos llamados a ser sal y luz, usted y yo somos llamados a decir que la verdad es absoluta, que los valores son absolutos, que la verdad de Dios es la realidad de las cosas. Que eso va a traer que gente no quiera saber de usted, bienvenido al club. Que eso va a traer gente que le digan mala palabra, bienvenido al club. Que eso va a traer gente que lo bloqueen de las redes sociales, bienvenido al club. Va a haber gente que usted no va a querer estar ni cerca de usted, bienvenido al club. Esos son los desafíos que tenemos, como le pasó a Cristo, que fue desechado y muchas cosas más. Si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, no lo van a hacer con las ramas secas, que somos nosotros. Entonces, el llamado aquí, esos libros que le hablé, léalo. Eso yo creo que tiene que ser primario. Busque esos libros. Los 3 libros que les presentamos aquí son libros pequeños, fácil de leer, y que son importantes para usted ponerse ahí y arrancar, y le den esas pautas. Así que nada, mi hermano, eso son de las cosas así que podemos decir. Julián, solo nos queda darte la gracia por tu disposición, por tu humildad y por esa pasión que se refleja en cada palabra, porque quizás teníamos pronosticado 1 hora y unos minutos, pero cuando un tema te apasiona y un tema te gusta y lo maneja, a veces es imposible limitarnos quizá en poco tiempo. Te damos las gracias infinitamente por esa entrega. Queremos recomendar Radio Eternidad, que es una emisora cristiana que bien Julián dirige, recomendar su plataforma. Me he nutrido mucho con algunos debates, hoy vi uno que subieron, así que les recomendamos todas sus plataformas. También les recomendamos la plataforma de YouTube del Instituto, el cual vamos a estar subiendo esta conferencia también más adelante, el Instituto Bíblico Coelet en YouTube y también en Instagram. Así que nada, le damos las gracias a todos los que están ahí y esperamos de que sea para edificación, y el fin de todo esto es glorificar a Cristo. Así que gracias y que Dios le bendiga y Dios le guarde.